incluso de la perspectiva electoral, alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces, yo verdaderamente creo que eso es lo que hay que articular. Un frente con identidades particulares, la del PRO, que tiene sus atributos de gestión, la nuestra, que tiene nuestro despliegue, nuestro federalismo en el radicalismo, nuestro apego a la institución, la propia de la Libertad Avanza, que tiene esa disrupción, ese shock de estabilización de la economía. Para mí eso es lo más potente para dos objetivos: evitar que vuelva un modelo que fracasó y nos trajo hasta acá, que es de distribucionismo, populismo económico, evitar que se regrese, porque uno lo ve desde afuera y pueden regresar en cualquier momento, pero fundamentalmente para trazar una agenda hacia adelante de qué tenemos que hacer, por ejemplo, en el Parlamento, donde hay un conjunto de reformas, donde si vos las pones sobre la mesa, te vas a dar cuenta que los radicales, los del PRO y los de la Libertad Avanza estamos de acuerdo en avanzar, y el otro sector, en el mundo justicialista, no está de acuerdo, Alfredo. Es muy claro que el programa te ordena el frente. Interesante. Yo tengo una duda pero te lo voy a preguntar a vos, Hernán. Hernán Iglesias Gila, que es el director de Seúl, una revista teórica que vale la pena seguir. Yo creo que Rodrigo está planteando lo ideal, eso sería lo ideal, pero Milei no quiere. Milei no quiere que haya un frente, Milei quiere que se llame la Libertad Avanza y que aquellos que miden mejor del PRO y de los radicales se sumen a la lista de la Libertad Avanza. ¿Ese es el límite? Ese es el tema. Pero vamos a preguntarle a Hernán. Bueno, eso depende de qué libertad tendrá cada uno de los elegidos después del 10 de diciembre para actuar, ¿no? Claro. A mí me parece un problema de la Libertad Avanza, que es un partido joven, su incapacidad para ver críticas legítimas por fuera del espacio, ¿no? Ellos, cada vez que escuchan una crítica, hay una razón, si no es un sobre, es una cuestión ideológica o si no es cuestión de maldad intrínseca, como que les cuesta dialogar con la diferencia. Incluso dentro del espacio, Hernán. Incluso dentro del espacio. El caso Marra, y podemos citar muchos más. 130 funcionarios eyectados del gobierno. Entonces es difícil cuando te proponen una sociedad de ese tipo. Pero, por ejemplo, si tenemos un caso, el caso Lijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que el PRO y una parte del radicalismo dijeron: esto no está bien, no conviene, mejor no lo hagamos. ¿Qué pasa si hay una alianza y se supone que ya el PRO o esta parte del radicalismo, la coalición cívica o quien sea que está dentro del frente no puede criticar lo que habría sido un tiro en el pie para el gobierno y para todo el país, quiero decir? Pero para el gobierno zafó, esquivó una bala. ¿Y cómo, está bien el ejemplo que vos das del Hijo? O eventualmente, ¿cómo votarían aquellos que entran para mantener, como dice Rodrigo, su propia identidad en la lista de la Libertad Avanza a la hora de tener que votar en disidencia? Porque la expectativa es que si vos entras con la lista violeta, bueno, votes los proyectos de la Libertad Avanza o no los contradigas. Ahora, ¿qué pasa si vos entras en la lista violeta y después decís, no, yo te voto en contra del Hijo o cualquier otro proyecto que tenga que ver con la falta de institucionalidad? Yo estoy como medio indeciso, porque por un lado entiendo que el votante no peronista eligió como vehículo para el cambio, para dejar atrás el kirchnerismo, que es muy importante para el votante no peronista. A los analistas no les gusta hablar de esto porque les parece que es anacrónico, que ya el kirchnerismo no es tan importante, pero yo creo que sigue siendo una motivación central evitar que vuelva a volver el kirchnerismo, como pasó en 2019. Creo, por un lado eso, creo que eligieron el vehículo de Libertad Avanza, se vio en la ciudad de Buenos Aires claramente. Por otro lado, creo que el objetivo de los estrategas tendría que ser ampliar lo que yo llamo la coalición del ajuste, agrandar eso. Y siento ahora que los estrategas del gobierno quieren como comerse lo que hay. Claro. Ser los dueños totales de la coalición del ajuste actual, que pueden dar 40 o 45 puntos, y no aumentarla a 50 o a 55. Entonces creo que con espacios separados, quizás las partes suman más que el todo. Ahora, Rodrigo, pero el gobierno, tal como se plantea en la mesa, cree que son ellos. Que son ellos y que el resto tiene que acoplarse. Está en su derecho, Hugo. A mí no me desespera el tema. Yo lo que creo... ¿Cuál es tu mirada, claro, desde...? La que hemos tenido desde el primer momento, que entendemos que este modelo que nos trajo hasta acá es el que tenemos que dejar en el pasado. Creo que eso la sociedad lo interpreta bien. Me parece que la Libertad Avanza está en su derecho de moldear su espacio político como lo quiere moldear y hace una nítida propuesta ideológica, pero creo que es escogido, como dice Hernán, por dos razones. Porque sigue siendo, a la luz del ciudadano, es mi mirada, una herramienta eficiente para ser la alternativa al mundo justicialista. Por eso creo que el modelo político sigue siendo justicialismo, no justicialismo. Pero además sigue siendo escogido por el voto económico. Ellos
quieren hacer un planteo de naturaleza cultural, ideológico, está muy bien que lo quieran plantear, que no es el mismo que el nuestro, pero sí comparte la variable económica. Bueno, nosotros nos vamos a sostener ahí. Me parece que es más eficiente porque, incluso lo dije recién al comienzo, cuando vos no tengas esas representaciones diferenciadas, va a haber algún otro que la va a representar o va a aumentar los bajos niveles de participación. Estamos con niveles de participación que son equivalentes a los lugares donde la votación no es obligatoria, Alfredo. Claro, Sí. es Y me parece que incluso... De hecho, Es que es es no un voto no obligatorio. obligatorio. Yo de creo que el hecho. gobierno tiene que tomar nota de esto porque cuando el gobierno o cuando la expresión de la libertad de prensa fue un catalizador de bronca o de reacción, de enojo y de frustración de la gente, la frustración insta a la participación, o voto en blanco, o voy y anulo el voto, o escojo a un candidato que me representa en mi enojo. Cuando vos ya tenés bajísimos niveles de participación, me parece que el gobierno también lo tiene que observar. Entonces, verdaderamente creo que es una herramienta eficiente que se mantengan identidades. Después veremos si irán juntos, si irán separados. Y a mí me parece, a lo que preguntás vos, Débora, lo que ordena es un programa. A ver, ¿quién está a favor de la reforma laboral? Los tres espacios que te estoy diciendo. ¿Quién está a favor de la reforma tributaria? Los tres espacios. Sí. ¿Quién está a favor de las reformas monetarias del Banco Central porque no sigamos emitiendo que cubra nuestros déficits? Las tres Sí. personas. De Los tres ficha espacios. limpia. ¿Quién está de acuerdo con ficha limpia? ¿Quién está de acuerdo con las reformas previsionales, temas urticantes que seguramente se van a tener que abordar? Claro. Bueno, tenés claridad que en el mundo justicialista de los distribucionistas irresponsables o desestabilizadores de la economía, esa no es una agenda. Me parece que eso es lo que nos tiene que unir a nosotros. Si ahora la cuestión es el nombre, el color, bueno, cada uno irá viendo cómo lo va resolviendo. Hernán, escribiste una cosa interesante que me gustaría que le expliques un poco mejor, no porque no lo explicaste mejor en su momento, sino porque en la tele. Vos decís, el PRO es un partido en transición que debe ser institucionalizado sin que Mauricio Macri esté al frente del partido. O sea, yo periodista titulo, dijo Hernán Iglesias Gilia que Macri no debe ser más el presidente del partido. ¿Es correcto? No es exactamente lo que digo, pero Macri tiene muy claro que cuando él asumió la presidencia del partido, que fue en enero-febrero de 2024, fue ante un vacío de poder y a un pedido de la generación siguiente, los líderes territoriales que dijeron, necesitamos una figura reconocida, que nos una, tratar de recuperar un poco de la mística inicial, abrir un camino de renovación generacional de 2 años o 4 años y después recién iniciar la nueva vida del partido, que realmente nunca tuvo una vida institucional como tiene el radicalismo, ¿no? Claro. Siempre fue un partido fundado con el objetivo de llevar a Macri a la presidencia. En los 4 años de Macri presidente, el partido estuvo con muy poca actividad. Cero, claro. Después encontró 2 candidatos potables a la presidencia rápido. Una era la presidenta del partido, el otro era gobernaba el distrito más importante. Pero tampoco se construyó con la interna situación tan fuerte, tan agrietada, que eso impidió que creciera el partido, ¿no? ¿Fue autodestructiva esa interna? Sí, lo pero yo que digo como hizo fue que no funcionamiento del llegara a la partido, presidencia. el partido no funcionó como un partido Pero eso es un político. tema del liderazgo de Macri también, probablemente. Yo recuerdo que en 2020, 2021, 2022 no era para nada el referente principal del partido Macri. Pero de me hecho, refiero los dos que- candidatos trataban, ninguno de los dos defendía el gobierno de 2015-2019, como se hace ahora. Ninguno de los dos trataba de mostrarse con Macri todo el tiempo. Ahora Macri es el presidente del partido, pero en esos años, 2020 estuvo muy guardado Macri. Sí, y la hipótesis central de todo el mundo era ni Macri ni Cristina, hay que avanzar para adelante, estaba medio jubilado. Sí, lo que yo digo es que esos liderazgos son necesarios si querés preservar tu propia fuerza política. Que le pasa un poco también a Cristina es, primero, advertir que esa interna feroz iba a terminar destruyendo el propio espacio y obturándole la posibilidad de llegar a la presidencia, que la tenían allanada, ¿no? Jugando quizá a favor de Bullrich en detrimento de Larreta. Y después, cuando Bullrich gana la interna, parecía más cerca de Milei que de la propia Bullrich. Digo, esos liderazgos también hay que revisarlos, ¿no? Respecto de la supervivencia de las fuerzas políticas que representan, quizá. Sí, yo no coincido con la descripción que haces de esos momentos, honestamente. Pero sí, igual la pregunta que hay que hacerle a Macri, él trata de hacer, yo quiero ser el presidente del partido sin ser candidato. ¿Eso en la cultura política argentina es posible? Y no ha sido posible hasta ahora, ¿no? Y Cada en vez que un líder político ha tenido que refrendar su poder en un partido,
Le ha pasado a Alfonsín, le ha pasado a Cristina. Sí. La verdad, Hernán, es muy difícil también. Yo trato de empatizar con la situación nosotros, porque tenemos 130 años, todos los años el deporte es declararnos la muerte de nosotros, sin embargo venimos con elecciones en las provincias, excelentes gobiernos en el interior. Alfredo, disculpa, deja que pase el chivo del nuestro, ¿no? El partido como tal está en una crisis, en una implosión. Bueno, pero en un contexto de deterioro de las organizaciones institucionales en crisis el mundo, de crisis de representación, de crisis de la democracia, de crisis de los partidos políticos, de personificación de las representaciones políticas. Bueno, yo empatizo con el inmenso desafío de una figura como la de Mauricio Macri de dejar un legado de una organización política que nace en la ciudad de Buenos Aires y que se desarrolla nacionalmente. Fíjate qué legado que tiene a los dos candidatos a presidente de su espacio fuera del partido. Bullrich es ahora afiliada a la Libertad Avanza y Larreta acaba de formar un partido nuevo. Entonces yo creo que también hay que revisar los liderazgos. Si vos tenés tus dos, el legado tuyo está fuera del espacio. Claro. Pero eso no es consecuencia de todos los movimientos internos que hubo dentro del PRO en los últimos años también. Las pujas, ¿no? Por espacios personales también. Yo creo que tuvimos dos candidatos que en su momento eran muy potables, tenían sus apoyos, después perdieron, ninguno de los dos hizo realmente demasiada autocrítica, los dos se fueron sin que nadie los echara. Me parece que responsabilizar a los que se quedaron en el PRO de por qué se fueron ellos dos, tampoco me parece una explicación. No, es una pregunta, ¿no? Si alguien los debió, alguien debió contenerlos más allá de la decisión de ellos de alejarse. No lo sé, me parece pertinente plantearlo. Vos en el campo de las ideas, en esa nota que menciona, ya me puse de periodista yo. Hacete cargo. Hagamos un monotributo. El diario de Rodrigo de Loreo. No, mencionás, digamos, una pérdida de disrupción y de modernidad que el PRO supo representar y que de alguna manera Libertad Avanza empieza a representar ahora, ¿no? Nos convertimos en maridos. Se vinieron a una página de la historia de la UCR, digo yo. Bienvenido al PRO. Empezó a representar la institucionalidad. El alvearismo, el balvinismo y el macrismo. Perdón, ¿no es la historia de las instituciones y casi de la vida en un punto? Es un o sea, poco... todo lo que es revolucionario al principio se transforma en statu quo después. Yo soy comprensivo en ese sentido con el PRO porque es difícil mantenerse la frescura, lo nuevo durante 20 años. O cambiás de estrategia o te transformás en parte del paisaje y está bien institucionalizarse, pero tiene sus costos también, ¿no? También el PRO es un partido con concejales, dirigentes en todo el país. Uno no solamente tiene que hablar de sus ideas, tiene que cuidar a todo eso para tomar ideas y yo creo que, aunque una parte de mí, por ejemplo, yo siento que me gustaría que el PRO fuera por su cuenta a la provincia de Buenos Aires, entiendo las necesidades que mencionaba Alfredo antes, ¿no? De los intendentes, de muchos dirigentes por toda la provincia que quieren cuidar su propia quintita. Y eso por ahí a veces entra en conflicto con otras cosas. Pero bueno, eso también era un problema Juntos por el Cambio también. Cuando es una coalición tan grande y tan diversa ideológicamente. Y tantos egos, ¿no? Como en toda la política, ¿no? Yo te digo, es la coalición más exitosa del 83 para acá, Juntos por el Cambio, sin dudas. Fueron 8 años realmente con muchos éxitos, salvo uno, muy importante. Muy doloroso. Claro. Pero en general funcionó bien. El bloque siempre votó unido. Se acomodaban los egos, pero también se empezaba a hacer política a la vieja usanza. Se hacía una lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y en vez de elegir a los mejores, el 2 lo ponía tal, el 3 lo ponía tal, el 4 lo ponía tal. Paradójicamente, cuanto más democrático, más problemas, porque es más transversal. El peronismo no tiene problema. Alguien dice así y todo el resto se cuadra y nada más. Igual que nosotros. Ahora está por verse, che. No quiero dejar de decir que esta descripción que hizo Hernán, que me pareció muy provocativa intelectualmente y muy interesante, él dice, citando a Susan Sontag, que hay dos tipos de partidos, digamos, los partidos maridos y los partidos amantes. Y que el PRO fue un partido amante y luego se transformó en un marido y que obviamente la Libertad Avanza es un amante. Escucha, excitante, insufrible, mentiroso e indescifrable, como casi todos los amantes. Es interesante esa definición, es muy interesante. También me gusta porque explica un poco mucha gente que votaba al PRO y ahora vota Libertad Avanza, conociendo todos estos defectos, pero sintiendo una emoción que tenían olvidada, digamos, ¿no? El amante te hace sentir cosas que por ahí no sentías hace mucho tiempo. Es imperfecto. No conozco. Es imperfecto, uno no ve los defectos, porque está como obnubilado. En cambio, el PRO se volvió un marido más predecible. No está mal ser un marido. Seguro. Un buen marido, quiero decir. Pero hay veces que uno
quiere más un marido y a veces quiere más un amante. Exactamente. Silvina Martínez nos va a contar un hecho que a mí me parece sumamente positivo. ¿Se acuerdan de los mapotruchos, de todo lo que el kirchnerismo hizo con los falsos mapuches? Bueno, hay información importante y decisiones que vale la pena conocer, Silvina. Sí, mira, en las últimas horas se conoció una condena a, bueno, estos pseudo mapuches que usurpaban tierras. Yo te traigo ahora la pyme-K de los pueblos originarios, porque te decía esto, que en las últimas horas se conoció esta condena a los pueblos, a supuestos mapuches por usurpar tierras. No sé si tenemos la nota que se conoció en las últimas horas. Bueno, te cuento un poco de qué se trata esto. En realidad, estas condenas se pueden dar o pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque el actual gobierno dio de baja un programa que se llamaba Programa de Fortalecimiento Comunitario. Viste que le ponían unos nombres muy rimbombantes al kirchnerismo. Sí. Bueno, ¿qué se trataba? En el 2004 se crea este Programa de Fortalecimiento Comunitario. Mirá lo que hace. Le entregaba subsidios este programa a las comunidades indígenas, pero ¿sabes para qué? Para pagar los abogados cuando usurpaban tierras, claro, y tenían que defender de los privados o del propio Estado que quería recuperar esas tierras. Mira cuánto se gastó. 1.200 millones de pesos se gastaron en 12 años en esta especie de, bueno, asesoramiento jurídico para usurpaciones. Además tengo un pequeño comentario. La mayoría de los abogados habían tenido militancia en Montoneros en los 70, claro. Eduardo Suárez, Perdía. En aquella época hacían este trabajo de defender a los presos políticos gratuitamente, como un hecho militante. 1.200 millones de pesos. Qué truchos. Solo en el 2023, 26 millones de pesos se recibieron en subsidios, pero además de estos subsidios que te estoy mencionando para defender en causa de usurpaciones, tampoco los rendían, tampoco los justificaban. Claro. Hay algunos casos de ocupaciones de terrenos donde, por ejemplo, mira, un caso en Río Negro, ocuparon terrenos privados en Bariloche y recibieron 1.770 millones de pesos. Yo creo que somos uno de los primeros países que le da subsidios a aquel que comete un delito para defenderse específicamente del delito que está cometiendo. Histórico, nunca visto. Exactamente. Bueno, las actuales autoridades del INAI, del organismo que están en todo lo que tiene que ver con el tema de pueblos originarios, presentó una denuncia penal precisamente por este programa y por la falta de rendición de cuentas. Así que la justicia ahora puede avanzar en todo este tema porque del otro lado no está el Estado que está pagando a los abogados para defender a los usurpadores. Muchísimas gracias, Débora. Muy cortito, no tenemos mencionado tiempo, pero hoy hubo una reunión muy importante en la que fue presencial, sí, Cristina, del Partido Justicialista. Sí, casi te diría una reunión de urgencia convocada hoy a las 6 de la tarde. Claro. Bueno, Cristina está mirando precisamente lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con el desdoblamiento que hizo Jorge Macri, que le ocasionó una derrota al PRO en su distrito, diciéndole a Kicillof que el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires va a tener el mismo efecto por la nacionalización que va a tener el planteo de la campaña que hace el propio presidente Milei. Ya no creo que haya tiempos, a pesar de que tiene la alternativa legal todavía de hacerlo, Kicillof, de unificar la elección en la provincia de Buenos Aires, pero con la noticia ya confirmada de que la Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo van juntos en la provincia, Cristina sabe que tiene que hacer de la unidad la única alternativa para ser competitivos electoralmente. Pero hay muchos sectores dentro de la interna que hay hoy entre Kicillof y Cristina Kirchner que prefieren perder para quitarse el liderazgo de Cristina de encima que ir juntos a cualquier precio. Impresionante. Además, esto es una muestra de debilidad de Cristina realmente importantísimo. Hernán Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Igualmente, el lujo de trabajar con este equipo, con Hugo Machiavelli, con Silvina Martínez y la número 1, con Débora Plager. ¿Qué tienen en común los Rolling Stones, El Mundo y vos? Todos queremos más música. La Nación 104.9 más música.